Muy bien, buenos días. Vamos a desarrollar nuestras actividades asignadas. Tenemos entonces el desarrollo de las bellas artes, pero ahora vamos a integrar otros elementos como algunas personas conciben a las bellas artes, a sabiendas que nosotros establecemos, ¿verdad? Que en forma generalizada e inicial eran solamente seis: la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, la danza y la literatura. Pero se suma, ¿verdad?, el séptimo arte, como es en 1911 lo que fue la cinematografía, ¿verdad? Ahora bien, nosotros vamos a trabajar sobre los 20 tipos de artes que existen. Hay muchos tipos de arte. Las manifestaciones que constituyen estas disciplinas artísticas suelen distinguirse en bellas artes o artes aplicadas. Cuando nosotros establecemos el arte como tal en la esencia de poderlo contemplar, estamos hablando de las bellas artes. Ahora bien, muchas veces vamos a encontrar que también existe la técnica, el desarrollo del proceso de ese arte que nos va a permitir en un momento, ¿verdad?, establecer entonces ese arte aplicado. Las bellas artes, dijimos entonces, son la pintura, la escultura, la música, las artes escénicas, la literatura, la arquitectura y el cine. Dentro de las artes aplicadas, pues definitivamente estas sí van a abarcar mucho más, porque como lo hemos dicho anteriormente, vamos a establecer aquel elemento puntual de poderlo llevar a cabo. Entonces ahí pues van a ser muchas técnicas, muchos medios, muchos métodos, muchos modelos, muchas formas de llevarlo en este caso. Para ello, nos habla, ¿verdad?, una expresión de ebanistería y cerámica. El ébano como tal, pues necesita, ¿verdad?, que ser tallado, y la cerámica, pues ser moldeada. Entonces vean cómo va sobre este inicio el observar la diferencia de las bellas artes a las artes aplicadas en sí. Por eso dice, existen muchas otras manifestaciones artísticas que no están integradas dentro de la clasificación inicial. En este artículo lo que pretende es dar a conocer, ¿verdad?, qué más puede involucrarse dentro del mismo. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, esta pintura. Dice que esta pintura es de Vincent Van Gogh, en este caso La noche de estrellas sobre el Rodano. Y aquí podemos observar, ¿verdad?, a esa pareja que está ahí, al lago, ¿verdad?, que estaba a orillas, el poder establecer ese bosque. Entonces, ahí, pues vamos a empezar a observar dos situaciones. Dijimos al inicio, el arte como tal y la técnica aplicada para desarrollar ese arte. Entonces, la pintura es un arte, dice, de realizar imágenes con pigmentos de color sobre superficies bidimensionales, por ejemplo, la pintura sobre un lienzo o la pintura sobre un mural. Y aquí ya hay técnicas. Se divide en dos grandes tipos: la pintura figurativa y la pintura no figurativa o abstracta. En algún momento les decía, ¿verdad?, la parte abstracta es un poco más difícil de poder llevar la comprensión, ¿verdad? Y entender esa expresión que tenía el autor. Por lo tanto, también es parte, ¿verdad?, de un arte como tal. Se puede ejecutar sobre gran variedad de soportes, como lo que es la piedra, la tabla, la tela, el papel, la cerámica, el estuco, el yeso, el vidrio y los metales. Y si nosotros vemos, pues hoy en día, ¿verdad?, encontramos una diversidad sobre estos elementos. Entonces se expresa de una gran diversidad de técnicas como el óleo, el temple, el fresco, la témpera, la acuarela, la cera, el pastel, el acrílico, el aerosol, entre otros diversos elementos que nosotros pudiéramos sumar. Por eso es que hace la distinción específica del arte aplicado y de lo que es la belleza de ese arte como tal. Aquí viene otro elemento, ¿verdad?, del dibujo. Y uno de los elementos fundamentales que nos presentaba, ¿verdad?, en forma de la técnica lineal, pues va a ser el dibujo. Y algo representativo es el cuerpo humano. Vean esa visualización que tuvo, ¿verdad?, nuestro autor, en este caso Leonardo da Vinci, para crear al hombre.
Y acá establece, el dibujo es un arte que consiste en el delineado de imágenes con lápiz o un carboncillo, tinta o superficies bidimensionales. El dibujo puede ser concebido como parte de la pintura. Sin embargo, también puede dar lugar a piezas autónomas. En este caso, forma parte de las llamadas artes plásticas o las artes visuales. ¿Y por qué situación? Porque solamente con haber mencionado todos estos elementos que se pueden establecer, en este caso lápiz, carboncillo, tinta, sobre qué dice establecido, ¿verdad? Puede ser en papel y ahí ya nosotros podemos establecer, ¿verdad? Esta forma que nos lleva o nos representa el arte inicial. Y ahora bien, en esta sumémosle cada uno de los elementos que han evolucionado. Nosotros ya no hablamos solamente del carboncillo, es decir, de establecer, ¿verdad? La parte de claroscuro, sino ya estamos hablando, ¿verdad? De otros elementos. Un tercer elemento nos muestra el grabado y dice artista y modelo grabado de Alberto Durero. El grabado es un arte que obtiene estampas a través de la impresión de planchas de madera o de metal sobre un soporte. Estas impresiones pueden repetirse muchas veces. Cada repetición tiene pequeñas variaciones y puede ser invertida. Existen diversas técnicas de grabado, tales como la xilografía, la serigrafía, la litografía, la linografía y la monotipia. En este caso, las últimas que nos establece, por ejemplo, la serigrafía, la litografía y la linografía son elementos que hoy en día se han destacado. Y parte de ello, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado mucho sobre los grabados. Dice, mire, pero es que está solamente sublimado. O sea, es un grabado, es un estampado que se tiene, ¿verdad? Y dice, se usa frecuentemente para reproducir imágenes. Muchos artistas consideran que el grabado como un arte autónomo de la pintura. Y en este caso, ¿verdad? Como es un grabado, ya no estamos hablando solamente de la representación de una pintura, sino está plasmado, ¿verdad? Como tal, en ciertos elementos. Y por ello, ¿verdad? Podemos observar aquí, al inicio, como el dibujo, si ustedes se dan cuenta en este grabado, solamente se representa el elemento, ¿verdad? Del claroscuro, o sea, no existe un color todavía. Más sin embargo, sí establece, ¿verdad? La forma. Dice que puede ser en madera, en metal y que puede estar reproducido en planchas específicamente para llevarse a cabo. Entonces, es algo que nosotros hoy en día decimos, ah, sí, ¿verdad? Pero, o sea, era un arte así muy, rudimentario, muy, básico, sí, porque era el inicio del mismo. Un cuarto elemento tenemos a la escultura. Dice, en izquierda aparece David, escultura en bulto redondo de Miguel Ángel, y a derecha está el festín, perdón, de Herodes, a alto relieve en bronce. Y aquí aparece, ¿verdad? Ya Donatello. Vean, me menciona ya a David, me menciona a Miguel Ángel y me menciona a Donatello. ¿Por qué situación? Porque todos ellos en su momento, ¿verdad? Fueron los precursores de este elemento, de la escultura, de la pintura, de la arquitectura. Y como este grupo, ¿verdad? De discípulos, ellos establecieron esta parte de poder llevar más allá, ¿verdad? Aquí, si usted se da cuenta, la escultura que nos muestra no es una escultura totalmente en relieve por completo, sino solamente está, ¿verdad? Tallado en una parte, mientras que la otra escultura que nos muestra acá, ¿verdad? Se puede observar claramente esa forma o esa figura completa. La escultura consiste en moldear la materia sólida para construir figuras de 3 dimensiones. La técnica puede ser variada, como el modelo en mármol o en barro, el vaciado en el bronce o en un ensamblaje. Existen diversos tipos de escultura, tales como el relieve, que en este caso, ¿verdad? Es la escultura en bulto redondo y la escultura cinética.
La escultura forma parte de las bellas artes y como tal no cumple una función práctica sino estética, otra vez una forma de belleza, la representación que tuvo el autor al crearla. Y aquí están las dos formas, ¿verdad? Una en bulto generalizado, ¿verdad? Y la otra en un relieve que se puede observar. El número 5 que nos presenta es el arte en vidrio. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya hace esa distinción que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Antes dijimos entonces que de las 7 solamente se establecía en forma generalizada. Aquí ya hace una clasificación de un elemento. Los vitrales de la iglesia, de iglesia Santa Capilla de París vistos desde el interior. El arte de vidrio consiste en el diseño de elaboración de las piezas artísticas, que en este caso, ¿verdad? Se puede apreciar. Nosotros vemos entonces ahí figuras escultóricas que existen, ¿verdad? En un vidrio soplado y que en su momento son imágenes representativas de cada uno de los elementos bíblicos que esté representando. Y nosotros hemos visto regularmente, ¿verdad? Esos vitrales más en las iglesias, en algunas puertas de capillas, etcétera, pero fue alusivo, ¿verdad? A los temas que se presentan. Y aquí está la orfebrería. Este es otro tipo de arte, solamente que pues hoy en día, ¿verdad? Por la forma en que se ha divulgado, por la forma en que se ha llevado a cabo el proceso y el trabajo de desarrollo del mismo, en su momento hemos visto, ¿verdad? Que la orfebrería también pareciera, ¿verdad? Como ser un trabajo artesanal, que de igual forma, pues, se establece por la misma forma que se lleva a cabo, ¿verdad? No es un ensamblaje de maquinaria, sino es las manos del artesano que lo lleva a cabo. La diferencia, vamos a establecer las técnicas y la belleza para separarlo de ese arte popular que hablábamos, ¿verdad? Al inicio. Aquí dice pectoral, antroposomorfo, tallado en oro. Alto, dice Cauca, Colombia, hacia 1900, entre 1600 años después de Cristo. Ya se establece en un momento determinado, un poquito más cercano, ¿verdad? A la época. La orfebrería es el arte del diseño y la elaboración de objetos utilitarios y piezas de joyería en metal. La parte de las piezas en joyería es lo que resalta, porque si nosotros vemos a los objetos utilitarios, se recuerdan que ese ya es parte, ¿verdad? En la actualidad que lo establece como un arte popular y por eso es que les decía yo, ¿verdad? Cómo estos al inicio se fueron presentando por la técnica, por la forma de desarrollo, más se han venido separando porque entonces si no, todos tendría que ser parte de las bellas artes. Puede practicarse con metales preciosos como el oro, platino, plata o metales semipreciosos, entre ellos el cobre, el hierro, el níquel, el titanio o zinc. La forma, dice, forma parte de las artes aplicadas, sin embargo, la orfebrería es también una técnica de la escultura por el tallado que tiene en relieve en algunas situaciones. Y luego, ¿verdad? Pues esa parte, pues es una técnica porque se puede establecer, ¿verdad? Los elementos e instrumentos que se utilizan para llevarse a cabo. La ebanistería, yo le decía, la ebanistería también se procesa hoy en día, ¿verdad? Como parte del arte popular, como un trabajo, un oficio, pero no podemos perder de vista que en su momento, al inicio, podemos observar, miren, esa belleza que representa, ¿verdad? En este caso, de esta mesa establecida con figuras, ¿verdad? Con tallas en cada uno de los pies que presenta. Y si aquí hasta el diseño, ¿verdad? Un poco extraño o en su belleza, ¿verdad? Que tiene pues las patas dobles, ¿verdad? Aquí dice una cómoda Mazarino André de Charles Bow. En este caso, la ebanistería es el arte del diseño y la elaboración de muebles u objetos utilitarios de madera. Y cuando ya nosotros le asignamos esta parte utilitaria, es la que distingue, ¿verdad? Al inicio de lo que comprende en su momento, les decía, ¿verdad? El arte popular.
Entonces dice, ¿forma parte de las artes aplicadas? Sí, porque nosotros vemos todos esos elementos en talla que tiene y muestra, ¿verdad? En este caso está cómoda. Dice, se diferencia de la carpintería en este caso, ¿verdad? Resuelve una necesidad práctica, sí, pero no es así como que establecer, ¿verdad? Una mesa, lo que les decía al inicio, una mesa simple y sencilla, ¿verdad? Que tiene un tablón y que tiene 4 patas, hasta ahí. Y como tal, ¿verdad? El estilo rústico que pueda presentar. No, acá presenta, ¿verdad? Todos esos detalles laboriosos que comprenden estos elementos. Tenemos la cerámica. En la cerámica, pues regularmente, ¿verdad? Nosotros hemos observado que ésta se distingue o se va a representar por todos aquellos elementos que tengan en su elaboración los detalles y también, ¿verdad? La forma en que la persona que lo va a utilizar, pues tenga esa concepción. Usted tal vez ha escuchado mucho de los platos en marca toscana. Lo que hace, ¿verdad? Es que la cerámica es un arte decorativo y que esa decoración hace la distinción laboriosa de cualquier otro plato común y corriente, ¿verdad? Dice aquí, tondo de la copa del pajero, pa, perdón, pajarero, cerámica jónica hacia los años 500. Y miren, este inicio ya del proceso jónico, ustedes tal vez se acuerdan de ese proceso que vimos al inicio, ¿verdad? Lo más inicial de lo que fue la cerámica, después de que el hombre empieza a evolucionar en un momento determinado. La cerámica es el arte de modelar en barro o arcilla para crear objetos utilitarios con valores artísticos. Suele clasificarse entre las artes aplicadas. Sin embargo, la cerámica también puede ser una técnica escultórica porque también hemos visto, ¿verdad?, que a través de la cerámica se utilizan estos elementos y que la evolución ya no solamente es en arcilla, ¿verdad? Como tal. Por eso hablamos de cerámica, otros elementos que se pueden establecer. Luego tenemos la arquitectura. Dentro de la arquitectura, nosotros de las, ¿verdad? La construcción, la forma, la visualización que tuvo el autor para la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Y miren, no solamente el tamaño, la dimensión que tiene, los elementos que tiene en cada una de sus torres o sus cúpulas y cómo está estructurada. Entonces ahí, dentro de la arquitectura es un arte que consiste en el diseño, planificación y construcción del espacio físico. Aquí volvemos otra vez, el espacio igual ubicado, construido, no la utilidad que tenga, ¿verdad? Porque pudiera ser, no sé, se me ocurre un convento, una escuela, una cárcel, ¿verdad? Pero vamos a la forma de la estructura como tal. Se considera una de las bellas artes porque es el diseño y la función del edificio. No se elimina lo que pueda hacer su utilidad de dar abrigo, ¿verdad? Sino en este caso, pues, si bien es cierto, tiene una funcionalidad, pero en este caso nos vamos a referir más a esa parte, ¿verdad? Del diseño, de la planificación y construcción que se tiene en el mismo. Hablamos de la literatura y la literatura pues es otro elemento, ¿verdad? Fundamental. Dice que es el arte de la expresión por medio de la palabra, ya sea escrita o hablada. Y esto es algo que también nosotros vamos a tomar en cuenta porque dentro de las cuales pues nosotros regularmente el texto en sí es lo que hace esa belleza. Una de las bellas artes por excelencia, sí, definitivamente la expresión del ser humano que se pueda tener, ¿verdad? De muchas formas, en muchos géneros. Y en este caso, ¿verdad? Los principales géneros de la literatura está la poesía, la narrativa. Dentro de la narrativa incluye la novela, el cuento, la crónica y aparte está el ensayo y la dramaturgia. Nosotros sabemos, ¿verdad? La poesía, pues son todos los elementos de belleza estética que se puedan encontrar y que se buscan literal, ¿verdad? Las palabras más bonitas y rebuscadas que se puedan tener como para hacer una expresión del mismo. Se tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? La rima, la prosa, el verso. Tomamos en cuenta también, ¿verdad? La situación numérica de sílabas que contiene cada verso como tal.
Aquí entonces podemos observar, ¿verdad? Esa parte. En la narrativa está el cuento, que es el elemento fundamental con el cual nosotros crecimos y observamos, ¿verdad? La parte literaria. Después de ello avanzamos a las novelas y a las crónicas, para culminar en la fase escrita por un ensayo. Y el ensayo como tal, pues no es más que la representación del pensamiento acerca de algún elemento, tomando como referencia, ¿verdad? Muchas bases para poder establecer esas opiniones que nosotros dejamos plasmadas en el ensayo. Para la dramaturgia, pues es el drama directamente, ¿verdad? La representación de un papel imaginario, de un papel destacado, de un personaje, ¿verdad? Que se quiera hacer alusivo dentro de este drama. Y en la literatura oral destacan también, ¿verdad? Las leyendas, los mitos, entre otros. Aquí es un poquito más fónico, ¿verdad? Porque el sonido es lo que nos va a llevar a nosotros a conocer un poquito más allá, por ejemplo, en los trabalenguas, adivinanzas en las canciones, porque es la emisión de la palabra oral que se va a tener. Y luego tenemos también a la música. Dentro de la música es el arte de combinar sonidos y silencios, ¿verdad? En secuencias de tiempo para producir estímulos agradables al sonido. Es una de las bellas artes, abarca tanto en la composición como en la interpretación, no solamente, óigase bien, de los instrumentos musicales, sino también, ¿verdad? De la voz humana como tal. Entonces la música dialoga con formas artísticas distintas, como las artes escénicas. En algún ejemplo está aquí para citar la epopeya y el ballet, concebidas, ¿verdad?, como seres escenificados que los cantantes y bailarines pues van a desarrollar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de esa parte, ¿verdad?, de la ópera, pues vemos cómo personifica, ¿verdad?, a los representantes que menciona en algún momento. Luego, esta de la música también va un poquito, ¿verdad?, enlazada con el teatro. El teatro es el arte de representar acciones y parlamentos delante de un público. Aquí es personificar, ¿verdad? Ya sea de forma real o ficticios, y está integrado, vean, por los elementos musicales, pictóricos, entre otras manifestaciones. Por eso les decía que tenía mucha relación con el anterior que nosotros podemos establecer. Un teatro, ¿verdad? Puede establecerse en una tragedia, en una comedia. La tragedia sabemos que son actos, ¿verdad? Dolorosos, actos difíciles, mientras que la comedia, pues es un acto, ¿verdad? Que vamos a disfrutar por la gracia, por la situación que va a representar de felicidad, ¿verdad? O en su momento, ¿verdad? El hacernos reír. Acá está también dentro del mismo, está el teatro de títeres, el arte de un mimo, algunos musicales, entre otros que hoy en día, ¿verdad? Se va a modificar. La danza. Aquí la danza inicial, ¿verdad? Es aquella danza contemporánea que en donde la expresión, ¿verdad? Es corporal como tal y que busca en un momento esencial, ¿verdad? Este, expresar cada uno de los movimientos y músculos que pueda tener el ser humano. Vean la flexibilidad que muestra, ¿verdad? En este caso, el patrón que se puede visualizar en la dama. Entonces, hay cuestiones, ¿verdad?, que buscan esa belleza. Hay cuestiones que van más allá, ¿verdad?, de lo que nosotros solamente imaginamos como una situación práctica. No, vamos a la esencia que manifiesta, ¿verdad? El mismo, por eso es que se establece la belleza del arte. La danza es el arte de la articulación de movimientos corporales, casi siempre al ritmo, ¿verdad?, de la música. Las secuencias de la danza se conocen como coreografías. Y hoy en día, ¿verdad? También es parte de un curso que ustedes en su momento trabajaron, ¿verdad? Porque como es el desarrollo de destrezas motoras, entonces es parte, ¿verdad?, del desarrollo humano.
también forma parte de las bellas artes escénicas. La danza se expresa en forma tan diversa como el ballet, la danza contemporánea, las danzas folclóricas, entre muchas otras manifestaciones que hoy en día tenemos, ¿verdad? Y hoy más nosotros nos referimos a la danza como la parte de coreografías que las personas pueden llegar a desarrollar. Las artes circenses. Miren, después de tener, ¿verdad? Como tal, un elemento tan formal en la expresión de la belleza, pues también ya se involucra, ¿verdad? Ese arte del circo que se refiere a las diversas expresiones que se van a dar dentro de las mismas. Y ahí las artes circenses son demasiadas. Son todos aquellos elementos en movimientos, en danzas contemporáneas o representaciones dramáticas que puede tener. Gran parte de las artes circenses, perdón, se basan en la exhibición de destrezas físicas o habilidades extraordinarias, que era lo que yo les decía, ¿verdad? Dependiendo de qué punto es el que se va a abordar, pues dentro del mismo son varios y podría establecerse, ¿verdad? Que completa pues casi con todas, porque no solamente expresa en las técnicas la forma a establecer y desarrollarse, sino también en la representación de la belleza. Y aquí miren, esta parte que tenemos aquí como imagen, no solamente nos da el movimiento, la belleza artística, nos da los colores, la representación que están haciendo, ¿verdad? Y aparte, súmele todos los elementos que conjugan esta imagen. Entonces ahí es como nosotros podemos observar, ¿verdad? Los actos que exhiben dentro de un circo, ¿verdad? Que en su momento pues van enfocados a una animación. Las acrobacias, el malabarismo, el arte del clown, los payasos, la magia, el trapecio, el caminar sobre la cuerda floja, el establecer, ¿verdad? Por ejemplo, no solamente el caminar, sino ya ahora colocar hasta las motocicletas, ¿verdad? O bicicletas sobre las cuerdas flojas, el estar en el aro, ¿verdad? De la muerte que le llaman, cuando ingresan entre 7, ¿verdad? Motoristas, ahí miren, son tantas habilidades y destrezas, como lo decía al inicio, ¿verdad? Que representa esta parte del arte circense. Y luego tenemos a la fotografía. La fotografía, vean, este marco es excepcional. O sea, cada uno de los elementos que presentan en la complementación, ¿verdad? De la imagen visual que vemos y aparte, sumada a ello, solamente la representación, ¿verdad? Otra vez de un claro oscuro. Dice Dali, atómico, fotografía de Phil Halsman. La fotografía es el arte de obtener imágenes de valor conceptual. Es un concepto. Y luego la forma estética en que la cámara fotográfica capta la esencia o el momento, ¿verdad? De la expresión de ese arte visual. El fotógrafo aplica criterios de composición visual como el encuadre, la iluminación, el balance, el equilibrio, la forma de captar el instante preciso, el poder desarrollar, ¿verdad? Dentro de esta imagen, toda aquella caracterización que se desea, ¿verdad? Dar a conocer. Por lo tanto, la fotografía admite la intervención y manipulación de la imagen fotográfica. Hasta el día de hoy es válida esa parte. Para ello puede usarse técnicas como la coloración manual, el fotomontaje, entre otros. Y si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Definitivamente existe un fotomontaje en este apartado. Entonces, vean, esta parte de las bellas artes es tan hermoso poder encontrar, ¿verdad? De ese encuadre. Y luego pasamos al cine. Del cine, conocido como el séptimo arte, consiste en la proyección de imágenes en movimiento, sumado a ellos sonidos, ¿verdad? A través de una pantalla. Es un arte audiovisual porque vemos y escuchamos al mismo tiempo, ya sean de ficción o documentales o
pues dependiendo, ¿verdad? El tipo que represente, en este caso, ¿verdad? Es un arte más sumado al que nosotros estamos estableciendo y que tiene la intervención de, dice, artistas plásticos, músicos, diseñadores, fotógrafos, guionistas, actores y muchos profesionales que intervienen dentro de este lineamiento. Las historietas. Miren, esta historieta tiene años y años y definitivamente no podrán pasar de moda. Está, por ejemplo, el gran personaje, ¿verdad? De Mafalda, historieta original de Kino. Las historietas o el cómic, y que hoy en día, ¿verdad? Nosotros ya dentro de la historieta encontramos ahora a los mangas, al cómic, como esa situación, ¿verdad? Ha avanzado dentro de estos escritos. Es un arte gráfico, narrativo, que cuenta historias mediante la secuencia de imágenes fijas. Algunos ejemplos, ¿verdad? Famosos de las historietas son Batman, Superman, Calvin y Hobbes, Mafalda, Condorito, entre otros. Miren, son muchos los personajes que antiguamente se tenían, pero que todos han tenido una evolución, ¿verdad? Y por eso les mencionaba hoy en día. Hoy hablamos nosotros de los cómics, de las mangas, ¿verdad? De los animes, más todavía, ¿verdad? Entonces hay una secuencia de avance dentro de este proceso. Tenemos el diseño gráfico o una comunicación visual. Y hoy en día hasta carrera tenemos de ellos, ¿verdad? De los diseñadores gráficos y aparte también de los comunicadores sociales que antiguamente, ¿verdad? Se establecía esta parte de expresión como un arte. Sigue siendo, claro, está un arte, solamente que hoy en día dividimos estas dos, pero vea, vuelvo a insistir en esa parte, ¿verdad? De cómo el diseño presenta y busca ir más allá de la esencia que pueda tener como fin. Dice, consiste en la conceptualización y proyección de objetos de comunicación visual, tales como carteles, logotipos, imágenes de marca, paquetería, tipografía, diagramas, ilustraciones de libros, ¿verdad? Presentaciones, expresiones de artes aplicadas, todo relacionado al diseño gráfico, a las gráficas, a las imágenes visuales que nosotros podemos tener. Y por eso es de que tiene la combinación con lo que es la comunicación, ¿verdad? Porque va a transmitir alguna situación. Gracias a la comunicación, nosotros hoy en día, ¿verdad? Podemos observar miles y diversas formas que tenemos dentro de esta expresión como tal. Tenemos un diseño industrial. Para el diseño industrial, pues lógicamente ya no lo muestra, ¿verdad? La silla dice LS4 del diseñador y arquitecto Corbusier. El diseño industrial conceptualiza y proyecta objetos utilitarios o máquinas para darles un valor estético. En este sentido, se considera una de las expresiones concretas de las artes aplicadas. Otra vez, las técnicas, el diseño, la belleza, la funcionalidad que pueda tener, ¿verdad? Entonces ahí está separada, ¿verdad? Como tal de las bellas artes entre esas 7, pero no distingue, ¿verdad? Entre todo aquel acabado que se tiene para el diseño. Y aquí nos lo aclaraba, ¿verdad? También nos habla, por ejemplo, de la máquina, ¿verdad? Industrializada, que nosotros hoy en día conocemos de distintas formas o usos, ¿verdad? Y luego, por último, está el diseño de modas. El diseño de modas conceptualiza y proyecta las prendas de vestir. Y hoy en día, ¿verdad? Nosotros este arte no lo podemos obviar, se puede observar a simple vista, ¿verdad? En las pasarelas, todos aquellos conceptos que la persona que ha desarrollado, ¿verdad? Tiene su imaginación, pues visualizar al ser humano o proyectar al ser humano, ¿verdad? En diversas fases. Entonces acá dice, el oficio del corte y la confección tradicional, basada, claro está, en todos aquellos conceptos estéticos. Tal vez ustedes vieron, escucharon, ¿verdad? Que hace como unos 15 días, un mes, una representativa de Guatemala, ¿verdad? Modeló lo que fue un diseño de un traje
de un vestido precioso con una tela típica. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Esa parte del aspecto cultural y la belleza que se puede llevar, ¿verdad? En la confección a otro nivel de ciertas piezas. Ya no vemos ese vestido, ¿verdad? Como en el corte que se tenía, sino ahora lo vemos, ¿verdad? En otra prenda de vestir. Y en algunos casos hay que tener cierta precaución, ¿verdad? Por aquello de los conceptos de invención, ¿verdad? De autor. Pero no olvidemos que al final son parte de esa situación. Por eso hablaban al inicio otra vez, y vuelvo a hacer la separación para que tengamos esa concepción de la artesanía popular, porque usted sabe que existen, por ejemplo, algunos zapatos que tienen un diseño típico, algún bolso con diseño típico, alguna chaqueta con diseño típico, pero ya eso es un arte un poquito más popular, ¿verdad? Aquel que está separado de la técnica, pues ya lo establecemos nosotros, ¿verdad? Como la contemplación. Entonces entra dentro de las bellas artes como tal. ¿Alguna duda al respecto? De mi parte no, señor, gracias. Muy bien, Elena, gracias por responder. Entonces vamos a dejar estos minutos. Pareciera que fuera corriendo, ¿verdad? Con los elementos y los temas. Los temas son muy cortos, son muy sencillos y comprensibles, pero por aquella situación de poder avanzar, ¿verdad? Según los tiempos que nos resten para poder establecer nuestras actividades. Entonces, por esa situación estoy tratando, ¿verdad? De cubrir los tiempos para que no, ya si nos quedan holgados otros, pues ya será mucho mejor, ¿verdad? A que nos quede corto. Por esa situación es que estamos trabajando de esta forma. Y vamos a concluir. Puedes pasar a tu siguiente clase, Elena. Que tengas una feliz tarde. Espero verte el día de mañana en la Feria Tecnológica. Gracias, señor, igualmente. Muy bien.